Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones, a la peña que lleva además igual nombre. Un verso de nuestro entrañable poeta Delfín Prax, que le da también título a una colección dentro de nuestra casa editorial La Luz. Hoy la peña Abrirse las Constelaciones, como ha estado ocurriendo como en las últimas emisiones de la peña, tenemos a un invitado que ha estado vinculado al trabajo de Ediciones La Luz en estos 25 años. Este es un año de celebraciones en nuestra casa editorial, que está cumpliendo 25 aniversario, pero también esta peña Abrirse las Constelaciones está cumpliendo 20 años. Por tanto, hay sobradas justificaciones para que la peña sea un poco diferente a lo que normalmente hacemos, que es la presentación de novedades editoriales. Pero hemos querido que en estos últimos meses del año y quizás hasta mayo tengamos como invitado a amigos que han estado vinculados al trabajo editorial. Entiéndase que puede ser lo mismo un autor, puede ser un diseñador, corrector, diagramadores, en fin, las múltiples maneras que existen para vincularse al trabajo con una editorial y sobre todo con una editorial de la Asociación Hermanos Sáiz. Entonces, esto es la bienvenida a Pablo Guerra, que es poeta, que es realizador audiovisual, a nuestra peña, y también la bienvenida a los amigos que nos acompañan esta mañana en el salón y también a los que se sumarán en las redes sociales donde estamos transmitiendo en vivo este espacio. Entonces, yo estoy muy contento, Pablo, eso tú lo sabes, de que esté aquí con nosotros en la peña Abrirse las Constelaciones, porque Pablo es un fundador dentro de Ediciones La Luz. Por acá, por esta silla, Pablo, han estado pasando lo mismo José Luis Serrano, que fue nuestro autor prístino en el catálogo con su Bufón de Dios. Hemos tenido la posibilidad también de entrevistar autores, no sé, como Fran Alejandro, que también es diseñador, pero que ha publicado su primer libro con nuestra casa editorial. Hemos tenido también a Fermín López, que es el director del grupo Palabras al Viento, todos vinculados, todos abriendo nuevos caminos, nuevos derroteros dentro de Ediciones La Luz. Y ese es el caso de Pablo Guerra, que además es mi amigo entrañable y nos acompaña en esta mañana viniera de mucho calor además. Pablo es el fundador dentro de Ediciones La Luz de la colección Quema Palabras, la colección de audiolibros, la colección que pretende atesorar la memoria de la voz. Y de esta colección Quema Palabras vamos a hablar en breve, pero siempre, Pablo, en estas peñas he querido siempre que nuestros invitados hablen también de sus inicios en la literatura, porque tú llegas a Ediciones La Luz no solamente porque eres un realizador audiovisual y has grabado para nosotros audiolibros como La Isla en Versos, El Brillo de la Superficie, El Sol Eterno, sino porque eres poeta también. Un hombre que además eres graduado de la Facultad de Lisa, de acá de Holguín, pero tienes también una formación anterior que no tiene que ver con el mundo audiovisual ni con el mundo de la literatura. Sin embargo, tienes una historia bella de familia con una madre que todos quisimos, que te llevó por los caminos también del amor y del buen lector que siempre tú has sido. Entonces vamos a hablar de esos días iniciales que te llevaron a formar al poeta Pablo Guerra, que en algún momento también publicó con nuestro catálogo un libro hermosísimo del que además yo fui el editor, Animal de Carga. Entonces vamos a hablar de ese niño lector, de ese niño lleno de inquietud sobre la literatura, alrededor de la literatura, de las artes y de los números también. Los números. Luis, gracias, agradecerte, ¿no?, la invitación a estar aquí en esta peña que tiene, como tú lo decías, mucha importancia en el sentido no solamente que es una peña para divulgar el quehacer de la editorial, las nuevas voces que se vienen incorporando al panorama de literatura minera, sino que es una peña que rinde homenaje, tributo a nuestro querido Delfín Prax, una figura importante dentro de las letras hispanoamericanas, a veces no del todo reconocido como uno quisiera. Todavía se le debe el Premio Nacional de Literatura. Sí, yo creo que esa deuda, una deuda de la la tiene todavía la cultura. Sí. Pero bueno, me alegra estar aquí invitado y que me llame fundador. Eres un fundador. Yo llegué a Ediciones La Luz y Ediciones La Luz ya existía.
Entonces creo que Pero tal no vez... existía la colección que me palabra. No existía Quema Palabras, pero bueno, había una experiencia anterior de hacer audiolibros. Ya Ediciones Joaquín y Lourdes González había iniciado un trabajo con una obra que se hizo en Santiago, se grabó un long play, un lugar para poesía en dos volúmenes. Y entonces no me parece que sea del todo tan fundado, pero bueno, me siento muy halagado, me reconozca como tal. Y bueno, no sé, es difícil a veces a uno remontarse, ¿no?, en el tiempo y hablar de cómo uno se inicia en la literatura, pero yo creo que a grandes rasgos sí, yo pienso la primera influencia estuvo por parte de mi abuela. Mi abuela un día sorprendió a mi mamá, profesora de español y literatura, sorprendió a mi mamá mostrándole, mira. Y yo leía ya unas palabras y estaba iba a empezar el primer grado. Mi abuela me enseñaba los colores y entonces también mi mamá me había enseñado los colores en inglés y eso, y cuando yo llegué tuve problemas, ¿no?, a la escuela porque tenía demasiado delante. Yo realmente, yo estoy un poco desfasado con mi generación, porque yo entré con un año de adelanto escolar. O sea que todos mis compañeros son un año mayor que yo. Todos, incluso cuando en la universidad eran mucho mayores que yo, incluso pues, eran diferidos y orden 18, y entonces me llevaban como mínimo 2 años. O sea, tengo ese desfasaje. Pero bueno, por ahí empecé con la lectura. Y lo otro fue, por supuesto, yo corría por los pasillos del Pre-Barona. Mi madre daba clase en la Facultad Obrera Campesina, que radicaba en el Pre-Barona por las noches. Y después que murió mi abuela, éramos ellos solos, yo me iba y me sentaba en el último pupitre del aula y me ponía ahí a hacer mis tareas y escuchaba sus clases de literatura. Yo era un muchacho, estaba escuchando a Vallejo, estaba escuchando a mi madre hablar con tremenda emoción de escribir el escudo de Aquiles en Ilíada, hablaba con tremenda emoción, por supuesto, de Quijote, hablaba de todo aquello y toda aquella influencia me iba llegando, ¿no? Mi madre era tan especial que ella llevaba los discos de Serrat, los rompía de Serrat, y le ponía las musicalizaciones de los versos de Machado a los estudiantes en el aula. Algo que no se solía hacer, y muchas veces la criticaban, decían, no, ese escándalo, esa bulla, eso, pero imagínate, llamaba la atención y la gente se motivaba con la música, eso, pero bueno, es una canción, es un poema de Machado, que vamos a estudiar Machado en clase y cerrar la musicalización. Y así yo fui transitando por todos los programas de literatura, a medida que mi mamá daba sus clases de español y literatura. Y la otra parte era en la casa. Yo recuerdo que se suele hacer descartes de libros, ¿no?, en las bibliotecas. Sí. Suelen botar libros. Vamos a hacer un descarte, porque estos libros están viejos, vamos a darlo para materia prima. Y mi madre, yo recuerdo que iba en esa biblioteca, como la de Pre-Barona, que empezaron una vez a descartar libros que eran de cuando mi madre estudió en el Pre-Barona. Y había libros maravillosos ahí. Estaba el Tesoro de la Juventud, estaban todas aquellas cosas de universitas y todas aquellas enciclopedias que valía la pena tenerlas. Pero había muchos ejemplares, como era una biblioteca, muchos ejemplares repetidos. Yo recuerdo que mi madre se llevaba 20, 30 ediciones, por ejemplo, de Edipo Rey, chiquitas así, de Edipo Rey. Me parece estar viendo así el libro. Había uno moradito y amarillo, la carátula, y había otro que era blanco, con las letras en rojo, tenía el retrato así de Edipo como se arranca los ojos. Y mi madre se llevaba 20, 30 ejemplares en una caja. Y cuando iba al aula hacía así y le daba el libro. Decía, no lean fragmentos, léanse la obra. Porque los programas que se daban fragmentos de la obra, mi madre daba pues, a los estudiantes para que se leyeran la obra completa, y después recogía todos aquellos libros. Y tomaba el trabajo aquel de cargar, algo que no podía hacer porque estaban teniendo una operación y todo, pero bueno, ella cargaba con los libros, eso le ayudaba con las jabas, los bolsos y eso. Y esos libros estaban en mi casa así, amontonados sobre una mesa, en un armario, en distintos lugares están aquellas cantidades de libros. Y yo cogí un libro y me ponía a leer. Por supuesto, leí
Peter Pan y Wendy, y pues, leí todo lo que tenía que leer como cuando niño. Pero leí muchas cosas también de literatura como tal. Y lo otro es en la biblioteca de Julio. Creo que todos hemos sido ratones de esa biblioteca, en el sentido de que fuimos a escarbar mucho ahí. Y ahí iba a la sala de infanto juvenil y me pasaba la mañana leyendo. Iba corriendo a la casa y ya a bañarme y para la escuela, a secundaria, por ejemplo. Y yo recuerdo que es una experiencia muy grata porque muchas cosas que yo leí en esa etapa, después cuando yo estuve trabajando en la televisión, lo primero que hice no, o sea, cuando yo regreso a trabajar a la televisión, ya adulto, me encargan hacer los guiones de un programa para niños, un programa que era llevar la literatura infanto juvenil a ciertas versiones televisivas ahí, pero que no era necesariamente la obra, sino era un juego de niños para motivar a la lectura. Y yo rápidamente dije, no, yo tengo todo eso, todo ese caudal, yo me lo leí ya, yo voy a trabajar los clásicos que no son reconocidos como tal, los clásicos universales que corresponden a la etapa más contemporánea. Voy a trabajar todo lo que es siglo XX hasta ahora. Pues ahí está Jim Botón y Lucas el Maquinista, que a mí me encantaba, de Michael Ende. Ahí está, por supuesto, toda la Pipa Medias Largas, estaba Ron Javier el Bandolero, ahí estaba James y el Melocotón Gigante, Charlie la Fábrica de Chocolate, todo esto de Roald Dahl, todos esos clásicos que yo me había leído cuando muchacho. Y eso me sirvió enseguida para empezar a adaptar la obras y así me gané la vida como guionista y logré hacer algo, ¿no? con todo aquello que tenía la experiencia como muchacho. Y básicamente era eso. Después mi madre se encargó de irme conduciendo, ¿no? En el sentido más didáctico, más de la apreciación literaria. Como tal, cuando vio que yo tenía ya unas motivaciones un poco más serias con respecto a la literatura, que ya, o sea, ya excedía aquello de la apreciación como tal, como lector, sino que ya tenía intenciones creativas. Y entonces, bueno, sí, ahí, por supuesto, siempre mucho el español y la literatura, tienes que redactar bien, tienes que tener en cuenta que todo el bagaje cultural que uno tiene, si no lo sabe expresar bien, no hace nada. Entonces, bueno, ahí me terminó de... Y por supuesto siempre fue lectora de mis textos, crítica de mis textos y motivo de inspiración, todo el mundo lo sabe, no niego, muchos textos que yo le dediqué a mi madre en el sentido de que era tan grande en todos los sentidos que para inspirar todo el tiempo. Yo veía muchos motivos en ella desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista amoroso, maternal y todo, espiritualmente me llenaba mucho. En ese sentido me sigue llenando por su espíritu, me acompaña siempre, creo yo. Es esa presencia que uno tiene, así a veces te sobrecoge, no te deja ni... Y además que estás llegando a la casa de familia. Estoy regresando a la casa, el lugar donde siempre viví, así es, ahí. Al lugar donde has sido feliz. Ahí. Que no se debe regresar, dice el film. Joaquín Sabina se encarga también de repetirle una canción, que no regrese, no vuelva al lugar donde fuiste feliz, pero bueno, a veces uno tiene que volver a esos lugares que definitivamente son los que te devuelven la razón de ser. Entonces, cuando tú te reencuentras quién tú eres, si no vuelvo a los lugares. Esos son esos fragmentos que escriben algunos poetas en momentos desesperados, ¿no? Pero saben que, como también se empezó, hay un gran fingidor detrás de esto también. Por supuesto. Yo estoy seguro que Delfín, después que dijo aquello, dijo, no, quisiera volver a aquella playa de las negras. Habrá que conversar a solas con Delfín a ver qué piensa. Bueno, yo tuve la posibilidad de conversar con él cuando hacía el audiolibro y él hablaba algo acerca de eso, ¿no? Ya sabes, bueno, después de vamos a hablar de eso, Pablo, pero bueno, has estado hablando de tu formación en casa para las letras, pero terminaste realmente
vinculado más a los números que a las letras en un momento importante. Sí, no, ¿qué es lo que sucede? Yo tenía mucha inclinación por, y todavía lo tengo, ¿no? Por todo el mundo de la realización audiovisual y sobre todo la actuación. Y yo desde los 11 años estaba en un grupo teatral, estaba con Ángel Cruz, en un grupo que se llamaba El Puentero, precisamente porque lo primero que se adaptó fue una obra de Jorge Cardoso, Los 4 días de Mario Benjamín Velarde. Y entonces yo tenía 11 años, yo hacía un personaje chiquitico, aparecía al final ahí haciendo una viñeta de los niños jugando en el parque, donde finalmente el parque que soñaba este poeta construir y que los políticos le habían robado el dinero, lo habían llegado a suicidar. Esa historia triste era la que se había montado la obra, pero bueno, tenía ese final feliz donde los niños jugaban, recordando el poeta. Y eso me dio el pie para que me vinculara con la televisión. Y empecé a hacer Retoños, que era un espacio que dirigía Bandera, donde hacían pequeñas historias, muchas basadas en la literatura, otras historias originales, escritas, pero que eran para niños, un programa que era para niños. Y ahí empecé a hacer algunos programas en la televisión. Recuerdo que Felipe Beatón, cuando eso era taxista, Felipe Beatón era taxista y era artista aficionado igual que yo. Felipe Beatón, por supuesto, mucho mayor, manejaba el taxi por el día y esto otro, y por la noche iba a ensayar con el grupo Girón. Y después coincidíamos en la televisión. Y una vez tuve que hacer de indio, tuve que ponerme peluca y todo eso, era un vejigo con 4 muchachos más, cargando un palanquín con Felipe Beatón, que no estaba tan gordo, estaba más delgado, cargándolo así, le era el cacique. También con una peluca y eso, nosotros como si fuéramos indios, vestidos con sacos de yute y esas cosas. Porque ahora me imagino que esas producciones no se podrán hacer. Nosotros viajamos, íbamos a distintos lugares. A veces filmamos una serie ya un poco más adolescente en Jibara, en el pre de Jibara. Hagamos una pausa con Tatiana Zúñiga, era una protagonista de esa serie. Entonces me vinculé a la televisión y pensé que podría, por ejemplo, transitar ir a LISA, estudiar y todo eso. Hice las pruebas de rectitud, me aprobaron aquí, fui a los talleres nacionales. A Vicente Revuelta ese año no quiso orientales, parece tampoco que quería negro, parece que tampoco quería heterosexuales, que estaba en su punto. Había capacidad para todo el mundo, pero no, él quiso que no, ser más selectivo. Y nos quedamos fuera Boris, que ahora está por Brasil, creo que es un doctorado en cine por allá en Brasil. Y yo estábamos ahí, nos quedamos fuera de esa selección. Yo rápidamente corrí, hice mi prueba de ingreso y cogí contabilidad, licenciatura en contabilidad y finanzas. Entonces ahí inicié el camino de los números, o sea, totalmente alejado de las letras. Pero no, siempre me mantuve vinculado. Es un poco frustrante lo anterior, ¿no? No poder... Sí, en el sentido de que, ¿qué es lo que pasa? Mira, hay situaciones. Yo, a todos los que ese año fuimos rechazados por ese tribunal, compuesto única y exclusivamente por Vicente Revuelta, nos citaron. Nos dijeron, miren, hay plazas para todos ustedes. Ustedes están captados de que están en provincia. Vayan para, al menos en el caso mío, que fuera para Yarey, la Escuela de Instructores de Teatro, ahí en Granma. Ve para Yarey, pásate un mes ahí en el Yarey y al mes vienes para acá, para Elisa, para que estudies actuación. Pero yo fui a Yarey, matriculé y todo para estudiar ahí. En Yarey empecé ahí de ir para La Habana. Pero en eso me llamó el servicio militar. Y me dijeron, no, usted tiene que ir para esta boleta que tiene aquí de carrera, que es la que te es directa. Porque cuando queda directo y diferido. Si no, tienes que pasar el servicio militar. Entonces yo, bueno, si usted ve, te pierdo de todas formas. Y si voy para La Habana y me sacan de allá, entonces voy a perder de todas formas. Me voy para el servicio militar, pierdo mi plaza. Vamos a perder, mejor me voy por esta, que es la directa. Y después ya veré un día si está en mi camino. De todas formas, después ya te vinculas otra vez al mundo audiovisual porque haces una sola carrera también en la facultad de acá del Liceo. Antes había hecho con las radios. ¿Qué pasa? En la universidad yo me vinculé
esporádicamente me vinculaba con el taller que había en la universidad, un taller donde estaba Juan Isidro Ciano, un taller donde estaba Puy, Xiomara Garzón, era la coordinadora de ese taller. Entonces ahí creo que uno de los primeros versos, o sea, el primer poema que me atreví a hacer público fue ahí en ese taller. Y eso me dio la cobertura de ir a un evento de talleres, en el que coincidí con Luis Felipe, que hacía tiempo Luis Felipe Rojas, que hace tiempo no nos veíamos, en la época del PRE, y me fui vinculando así esporádicamente a la literatura. Pero bueno, terminé la carrera, hice mi servicio social y comencé a ir al taller Pablo Torrente Bravo, porque casualmente una obra mía de mano de Ofelia, que cuando aquello era especialista en literatura de la Casa de Cultura, ella me pidió un poema, no me dijo para qué, me pidió un poema, me necesitaba un poema, también le di un poema, y él lo insertó en un evento de talleres literarios, no sé cómo lo logró colar ahí. Y yo fui al evento ese de talleres literarios, había que leer el poema, me paré, leí mi poema, estaba de jurado Delfín Prax, estaba Joaquín Osorio y estaba Lourdes, no me acuerdo, o Seik, Gilberto González Seik, y estaba Delfín Prax. Y yo, bueno, con tremendo miedo leí, pero bueno, leí el poema Diásporas, que está en el primer libro, Tauromaquia. Y resulta que cuando hacen así, el ganador fui yo. Entonces me dicen, ¿de qué taller literario tú eres? Y yo no sabía qué taller literario era. Pero Rufino Pavón rápidamente quizás iba aprovechó del Pablo de Torrente Bravo, muchachos talleristas nuestros, venga. Y me invitó al taller Pablo Torrente Bravo. Entonces ahí entré al taller literario, ahí conocí a Elmer, ahí conocí a Moisés Mayán, ahí conocí Concepción. Ajá, ahí estaba Joselín también, Tío de Hierro, no sé, Hugo. La mayoría ya con libros publicados también. Sí, y en aquel momento estábamos empezando, no teníamos ninguno, tenía un libro publicado. Y bueno, Maguerinza, creo también era ese taller. Rafael Maguerinza también. Todos estábamos, y bueno, encontramos una afinidad más que el propio taller. En las circunstancias que hay del taller encontramos una afinidad entre nosotros y nos íbamos reuniendo y conversábamos, debatíamos y demás. Y estando ahí precisamente vino la oportunidad de Onelio. Fui a Onelio, estudié en Onelio. Cuando regreso se me empiezan a abrir un poco las puertas, yo me voy abriendo también un poco las puertas también. ¿Es miembro de la asociación también? Sí, pero la asociación llega después, casualmente porque yo traté en algún momento de entrar a la asociación, pero no me vinculé como tal porque ya yo trabajaba, estaba viajando mucho, era auditor, viajaba por distintas provincias, mismo estaba en Camagüey, que estaba en Guantánamo. Y nunca pude, participar en eventos, pero no me vinculé como tal. Había mandado varias veces al premio de la ciudad, había mandado una vez la de la Isla de Hermanos, que quedé finalista, y así, pero no estaba imbuido en eso. Pero mando al Onelio, cuando estaba estando en el Onelio, mando al premio Navarro Luna, a instancia de Joaquín Osorio, me dijo, manda el premio Navarro Luna. Mandé el premio Manuel Navarro Luna y me ganó el premio. Y un día Gabriel Pérez me toca en la puerta y me dice, dame una foto. Yo no tengo foto, dame una foto y un currículum. No tengo currículum ni foto, dame, espérate, una máquina de escribir rápido, le hice así un currículum y le di una foto que recuerdo que se la arranqué al carnet de la biblioteca. El carnet de la biblioteca hizo así, te lo toma, se la di. Y un día me llamó en agosto, por ahí que había un crecimiento de HS, me dijo, ven, que eres miembro de la sección de literatura de HS. Y digo, ahora que ya me gané un premio, ya eres miembro de la sección. Así me insertó en la sección. Tauromaquia y otras habilidades para salir. Tauromaquia y otras habilidades para salir del laberinto, lo editó Alejandro Ponce, un libro que salió por ediciones Orto. Mi primer libro. ¿Ganaste otro premio también, el Boti El Boti después en Guantánamo? Después en Guantánamo, el premio Boti. Y en ese tiempo, en ese periodo, me vinculo a la radio y comienzo a escribir guiones para la radio, sobre todo en la parte de dramatizado. Empiezo a dar cuentos, y ahí entonces me vinculo a los medios. Y eso me vincula entonces con la televisión. En la televisión me reencuentro con aquellas personas con las que yo incluso había trabajado. Roger Caballosa, camarógrafo, Bandera andaba para Venezuela.
Isabel Reinaldo, que me conocía porque ella era asesora en los tiempos aquellos en que yo hacía los retoños. Y así, bueno, me reencuentro con todas esas personas y un día aparece una posibilidad de una plaza, de cubrir una plaza precisamente de la asesora de retoño, que estaba en México, radicada en Monterrey. Entonces esa plaza se puso en convocatoria, yo me presenté al examen y me gané la plaza en oposición. Entonces dejé mi trabajo como auditor, o sea, dejé el mundo de los números, que ya se me estaba haciendo bastante complicado. O sea, no solamente entender la economía del país de forma global y particular, enfocado hacia la economía que yo trabajaba, sino también que los números ya me resultaban un poco enrevesados. Estaba pensando más en las letras como tal. Y bueno, y me fui para la televisión. Y entonces empecé a escribir guiones para la radio, guiones para la televisión, y me dieron la posibilidad. Un día el difunto Humberto González Carro me había parado fumando un cigarro en el pasillo ahí frente a la oficina de programación. Me dice: ¿tú no estabas interesado en entrar en la facultad de medios audiovisuales? Digo: sí, pero ya tengo 35 años y ya tengo un límite de edad. Además, ya no tengo una carrera universitaria y también un límite de carrera universitaria, no te dejan hacer 2 carreras. Me digo: este año no. Pero, genial. ¿Cuándo son las pruebas? Dice: pasado mañana. Entonces me presenté a las pruebas de actitud de guía sin saber que te iban a preguntar las pruebas de actitud, pero aprobé. Y por el perfil de dirección, que más puntos pedía, y logré coger dirección, que me interesaba. Entonces ahí me vinculé y empecé a hacer algunas cosas como el Café Nicanor en la radio, a instancia de Jaime, que hacía la revista por la mañana, y me invitó. Un momento avanza esa revista en la nueva. Magnífica, tenía a Cabreja con su sesión de trova. Eso es una idea que Michael H. había comenzado a hacer esas cosas. Y bueno, y ahí me vinculé con la realización, la radio, y eso fue lo que me fue llevando también a concretar lo que finalmente sería Pablo. Yo recuerdo acá que era muy común verte y encontrarte en los recitales de poesía de la UNIAC, en los eventos que se hacían. Pablo Guerra con un equipo mínimo, un artefacto pequeño, grabando las lecturas que hacíamos los poetas en ese momento, porque tú siempre nos decías: es que es bueno que quede esta memoria de la voz de todos nosotros, porque ¿quién va a saber cómo nosotros hablamos dentro de, no sé, 20, 30, 40 años? Quizás ni sospechábamos siquiera cuánto el mundo digital, el mundo electrónico iba a progresar, iba a ampliar horizontes, en fin. Pero entonces lo que tenías a mano era ese aparatico para grabar las voces, las lecturas de nosotros, y un día llegaste a Ediciones La Luz con la idea de que podríamos hacer con esas grabaciones que iban quedando ahí, y soñamos un poquito más de poder ir a un estudio de grabación a hacer audiolibros, a hacer discos con las voces de los escritores. Yo decía al inicio que él era un fundador, él se encargó ahí de llevarme la contraria, pero ahora yo te voy a decir por qué. Porque, ¿qué es lo que sucede? A ver, mira, en Cuba existen los antecedentes de la grabación de discos. Casas América tiene una colección prodigiosa, donde está grabado a lo mismo Dulce María Ruiná, Eliseo Diego, no sé, José Lezama Lima, en fin. Sí, todo latinoamericano. Exactamente, en aquellas placas de acetato, precioso. Y Ediciones Holguín también, creo que en el país fue el único grupo literario que en los 80 logró grabar también un disco. Provincia del Universo, ¿puede ser? Un lugar para la poesía, perdón. Un lugar para la poesía, exactamente. Pero ese volumen que se hizo en acetato también, sí. y eso marcó un antes y un después, lógico, de lo que sería los audiolibros en este país. Son prácticamente los pioneros de todo esto. Y al cabo de los años también Ediciones Holguín, pues ya había surgido el disco CD, el Compact Disc. También grabaron con la dirección de Isabel García Granados, como un segundo momento donde además tuve también la suerte tuvieron unas voces jóvenes en ese momento. Se remasterizó aquello que ya existía y se incluyó en otro volumen, entonces las voces jóvenes y otras tantas que eran de esa época pero que no habían sido incluidas. Entonces todo eso marca un antecedente
bien, pero no es dentro de Ediciones Holguín una colección que esté dedicada a la grabación de audiolibros, como sí ocurre con nuestra casa, con Ediciones La Luz, que Quema Palabras ya ahora mismo tiene más de 10 audiolibros en su colección. Y tú tienes que ver con eso, con el que esa son 10, el 40%. es tuyo, exactamente, te toca porque sí, porque ha estado vinculado ahí. Entonces, hermano, tú fundaste con nosotros acá esa colección Quema Palabras. La fundamos en el conjunto, claro, pero porque... igual tú llegaste con la idea y nos fuimos a aquel estudio de grabación de Radio Holguín, la nueva, a grabar El Sol Eterno. El Sol Eterno, que es una antología que reúne la obra de 20 escritores, entonces eran 20 escritores jóvenes holguineros. Esta versión impresa de la antología, donde aparecen, ya tú ahorita dijiste algunos nombres, Pablo Guerra, por cierto, también quien abre la antología, Kenia Leiva, Luis José, Hugo González, y cierra con Lisandra Nava y Moisés Mayán, que eran los poetas más jóvenes en ese momento de la asociación. Los miembros de la asociación tenían todo al menos un libro publicado ya. Que mira, es significativo porque también yo digo que consolida la colección como tal, es que esté el libro sí, y está el disco del libro. Porque se han grabado voces de escritores, pero no en formato de audiolibro como tal. Exacto. O sea, son lecturas que se han grabado, pero esto es grabar lo que está en el libro. Exacto. Por eso realmente es más audiolibro. Exacto. Entonces, bueno, esta experiencia que fue hermosísima, porque además este libro está también prologado por Manuel García Verdesia, y también lo llevábamos al estudio y logramos que Verdesia grabara un fragmento del prólogo como intro al audiolibro que lleva igual nombre. Entonces, este fue el antecedente. También para ese mismo año, 2010, tú estabas involucrado también en un proceso de terminar tu carrera de audiolibro. No, en ese momento yo estaba haciendo el documental del tercer año para discutir el perfil. O sea, uno tiene que defender el perfil. Yo defendía el perfil de dirección, tenía que dirigir un documental. Y entonces traté de aprovechar la coyuntura. Hago el documental de la grabación, o sea, documento cómo se hizo el proceso de grabación con Delfín Prat, que es una persona muy difícil de llevar a un sitio para que grabe ahí. Muy difícil atraparlo para que él incluso tenga una lectura, no sé últimamente, pero antes se demoraba 5 minutos y agarraba y se iba. Pero un día que salió corriendo, yo dije, no dije, eso a Manuel, pues se quería ir. Pero bueno, Delfín Prat, el inatrapable, yo recuerdo que un día andaba con esa grabadora chiquitica. Mira, esa grabadora era una grabadora que llegó, la dio la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual de La Habana, mandó algunos medios para la facultad. Y entonces es una grabadora chiquita así. Y yo vi la posibilidad era digital, vi la posibilidad de conectarle un mini plug a un micrófono y poder grabar las voces directamente o grabar de la consola. Entonces lo que iba, recogía. Y por el micrófono ya tenía también, a veces recogía directamente. Y con eso me di cuenta que podía ir conformando un archivo de audio. Para algo serviría en algún momento. Después tú me diste también el deber, así, vamos a crear el espacio físico como tal, donde pueda recogerse eso, que finalmente fue la colección. Y entonces a Delfín yo recuerdo un día que yo estaba en la Casa de la Trova, en una peña terrible que hacía Fernando Cabrera, alta marea, porque realmente la marea subía, de alcohol subía, y entonces aquello se ponía que había que leer a gritos. Y cuando uno estaba leyendo a gritos, alguien saltaba por ahí y decía, oye, tú no sabes un poema de Huesa. Como le pasó, en el mejor de los casos. Alfonso de Rosario le pasó, que yo soy testigo de eso, le pidieron un poema de Huesa. y por supuesto Cabreja tuvo que intervenir y decir, no, él lee su poesía, él es poeta. Hacer esa aclaración que es terrible. Pero bueno, esa peña terrible, Delfín Prat estaba ahí, no sé cómo, estaba así, y me vio grabando y me dijo, yo un día me voy a sentar contigo y te voy a grabar todos los poemas que tú quieras. Pero estas grabaciones así aquí no lo hago. Yo le cogí la palabra y un día lo vi y le dije, ¿usted se acuerda que usted me prometió un día sentarse conmigo? Y dice, bueno, está bien, si ya lo prometí, vamos a hacerlo. Y ahí fue como le cogí la palabra y lo llevé a un estudio de grabación. Lo saqué de su casa, de su encierro por las noches, que él no sale, las noches. Y en ediciones, en Radio Holguín La Nueva, Tatiana Galván me prestó el estudio
grabaciones y logré encerrarlo ahí durante 45 minutos, una hora, 3 sesiones de grabación, de 2 horas, de 1 hora cada una y una de 45 minutos. Y logramos grabar no solamente su obra, sino el testimonio, o sea, su visión acerca de la obra, una serie de preguntas que yo le hice y él me aportó y pude hacer cada poema va introducido por una pequeña nota que da él mismo y me permitió hacer un audiolibro distinto, por eso son poemas leídos y comentados por Delfín Prat, que es un audiolibro distinto en el sentido de que no es la lectura fría. Ya con el Sol Eterno habíamos hecho la introducción, o sea, prólogo y lectura. Con La Isla en Verso hicimos la lectura, pero era otro el tránsito por la... Y con este, por supuesto, quedó distinto. Y así por eso pudimos ir perfilando cada... El brillo de la superficie, fue el título para ese el título material audiovisual y también para el audiolibro. El título de Delfín. No puedo atribuirme nada, porque Delfín me dijo una frase que realmente a mí me sorprendió, porque hablaba de su ascetismo, de su modestia, de su pensamiento, o sea, filosóficamente cómo él ve la vida. Y él me decía, mi poesía es una poesía superficial, en el buen sentido de la palabra. Porque yo lo único que he hecho ha sido resaltar el brillo de la superficie. O sea, no consideraba que su poesía fuera algo, sino simplemente lo que había hecho era levantar el brillo de algo que existía. Porque realmente la poesía es así. Uno se cree que está haciendo poesía, mentira, no, la poesía existe y uno a veces lo que hace es rozarla. Y cuando la roza a lo mejor saca un destello. Y ese destello alguien lo ve y se sorprende. Y dice, es un poeta, un artista. Mira cómo hizo brillar la noche. Mentira, estaba ahí, lo que pasa es que no se había revelado el brillo. Y él lo resume en esa frase. Yo le tomé la frase. Exactamente, yo creo que mi poesía, si ha logrado algo, ha logrado destacar el brillo de la superficie. Desde ese punto de vista, es una escritura superficial en el buen sentido de la palabra. Sí, ya está. Y bueno, de ahí se graba, sale la idea esta de hacer también el audiolibro que lleva igual nombre. Pablo, yo traigo aquí este incunable. Sí, porque esa porque fue esto es realmente los albores de la colección Quemapalabras, que era el material además que teníamos a mano. Logramos con el Centro Provincial del Libro imprimir esta especie de empaque para el libro, para el audiolibro, unos CD que colaboraron para esto, creo que fue el Sector Provincial de Cultura que colaboró para que tuviéramos los CD, el Centro del Libro para imprimir en la risográfica este empaque, y también cuadernos papiro que nos ayudó también a hacer el resto de la cajita manufacturada. Exactamente, todo muy artesanal, muy artesanal. No quiere decir que ahora lo hagamos con menos artesanía, pero con otros recursos que le dan también un poquito más de belleza al libro. De hecho, acá está la segunda edición de este mismo audiolibro, ya en el año 2018, que se hizo para celebrar una feria del libro acá en Holguín, que estuvo dedicada a Delfín, y quisimos reeditarla porque además se le publicó en ese momento también la poesía completa de Delfín, o lo que Delfín considera que es su poesía completa, porque al cabo del año viene con un nuevo poema y me desmonta por completo la idea de que habíamos publicado la poesía completa. Pero bueno, a mí me pasó a mí cuando me dijo, no, este es el último poema, yo pensé tener el último poema, y después sacó Lourdes la antología, incluía un poema, y después tú sacaste la otra, incluía otro poema nuevo. Pues bueno, aquí esta es la segunda versión de este mismo audiolibro, embellecido, que sí se corresponde, además esta otro sí se corresponde con el mismo diseño y aquí, mira, fue la evolución fue también en sentido contrario, no, fue del audiolibro a la idea de publicar en la editorial la poesía ya del film, ¿no? ¿Qué pasa? Este tiene la belleza que, por supuesto, no se ve bien por la impresión, pero bueno, este es un árbol icónico de Jibara. Fotografías de Yaima Villó, esta de la isla del Revés. Aquí están esparcidas las cenizas de un buen amigo y intelectual, profesor de la universidad. No pude estar en eso, pero vi en internet que había pedido que se esparciera ahí Pepe Sánchez. Entonces, bueno, este es un paisaje icónico de Jibara porque Delfín tiene pasión por Jibara, ese lugar, esos paisajes marinos están presentes en su obra.
por eso también esta imagen de acá también. Esa imagen de acá donde aparece también ese barco naufragado que también Que se después vincula con con la luz y otro audiolibro. y con la Pablo, bueno, entonces... Y estas fotos, ¿sí? que sí tengo que La decirlo, sección de fotografía. esta sección de fotografía que son fotos de Omar Cruz Saavedra, que es del equipo también. sí, como parte del equipo y joven. Puedes mostrarlo también para... Realizador audiovisual que trabajó después con Roy Peña en Uno, trabajó también en Duava y todo, pero ahora está trabajando para una televisora norteamericana. Y hay fotos también de Junier, por eso hay que señalarlo, ¿no? Junier Escobar, también parte del equipo. Parte del equipo también, que estudiaba conmigo pero en la especialidad de fotografía, nos trabajamos juntos en la Fanca. Él actualmente dirige una escuela de Bellas Artes, una academia de Bellas Artes en México, en el DF, pero él fue el que creó el logo que finalmente utilizamos para la colección. Yo le di la idea, mira que una palabra, entonces él hizo la llamita, el círculo, encerrado en el cuadrito, aquí está el logo. Por eso se llama el nombre de la colección, Quema Palabras, juega con la idea de que quemábamos discos. Claro, eso fue, yo recuerdo, Taimí había propuesto una que era un dragón. Otro, pero mira, tiene un sentido del humor y era muy no sé. Fueron los inicios. Vamos a dejarlo ahí, los relojes aquellos de la colección. De esas cosas. Entonces, bueno, eso fue de un proceso que finalmente Junier logró concretar. Y esta también parte de su... Bueno, me está hablando de Junier y está hablando de ¿cómo me dice también? Omar, Junier, Omar y Pablo. También iniciamos otro proyecto porque para el año 2012 Ediciones La Luz publica la antología La Isla en Verso, 100 poetas cubanos, y esa antología se publica para celebrar el centenario de Virgilio Piñera. Y tiempo después se hace una reedición de esa antología ampliada, porque se escogieron 25 de los autores que estaban en la antología, haciendo coincidir ese número con el aniversario cerrado de la Asociación Hermanos Said en todo el país, la Asociación Hermanos Said Nacional, que cumplía 25 años, y quisimos escoger 25 poetas para también grabarlos. Y nos fuimos al estudio también de Radio Angulo a hacer la grabación de este audiolibro, que trajimos poetas, escritores de todas partes de Cuba. Eso fue arduo realmente, Pablo, por la producción. Ahí estuvo Sergio Enrique, el secretario ejecutivo de la Asociación Hermanos Said, que hizo un trabajo de producción como te digo. Y nos llevó también a la otra parte de ese proyecto, que fue irnos también en una gira por 10 ciudades del país a presentar la antología, y en la par que íbamos presentándola, ustedes también, este equipo del que estaba hablando Omar, Junier y tú, iban grabando, se tomaron muchas imágenes, se hicieron entrevistas también. Lamentablemente esa información, todo ese material, en algún momento lo rescataremos, porque realmente ese material está todo contenido en casetes mini DVD, formato que teníamos acceso en aquel momento. La idea de hacer un documental en su... Todo eso debe pasar por un proceso de captura de imagen para digitalizarlo, grabar disco, y entonces sentarse a editar horas y horas, porque realmente las sesiones eran de días enteros. Nosotros íbamos a los lugares, nos pasábamos el día montando el set, después entrevistábamos Fuego, La Habana, Guantánamo, Guayamo, Ciego de Ávila, Camagüey, Santa Clara, La Habana. Y durante todo ese proceso grabamos las entrevistas, como tú dices, y grabamos las presentaciones que hacían en cada lugar de la antología. Exacto. Esa antología, bueno, la segunda edición, les digo, que es esta que tenemos acá, compila todos estos artículos, todas estas presentaciones que se hicieron, e incluye también un segundo poema de cada uno de estos 25 autores, que fueron los que se grabaron mismo de ese barco que ahorita veis en el audiolibro del Bill Pratt, en la primera edición, que estaba todavía encallado y que se fue destruyendo. Y nosotros, como parte también de esta gira de presentaciones, fuimos a Ibarra a presentar la antología La Isla en Versos,
Y hay una foto antológica donde hay muchísimos miembros de la Asociación 906. Estuvimos en ese momento allí y el barco, aquel hundido, estaba de fondo y nos pareció una belleza tremenda aquellas texturas y poderlo usar en la cubierta de la isla en verso, una antología que habla de la insularidad, del éxodo, de la maldita circunstancia, el agua por todas partes. Mira, y es muy simbólico el mecanismo este mecanismo del barco, o sea, que está en el interior del barco, que nos está destruyendo y eso, o sea, ir hacia el interior ese que puede ser que se esté destruyendo, carcomido por el tiempo y eso. Las inclemencias de la naturaleza, era un poco también, yo creo que la visión que teníamos en aquel momento, de la necesidad de rescatar a Virgilio, o sea, rescatarlo no, de reasumir, por ejemplo, la tradición poética que había ahí, que había sido un poco distanciada, como nos pasa con Delfín Prat. Pero la gira implicaba también ese descubrimiento, ¿no?, de ese interior de Cuba. O sea, era no solamente la maldita circunstancia del agua por todas partes y quejarnos de esa maldita circunstancia, sino también ir nosotros revelando esa maldita circunstancia de estar en una isla. Por eso era ir por todos los lugares a ver cómo veíamos la isla. Por eso yo te digo, para mí el audiolibro no solamente el hacer la grabación, los procesos aquellos de lectura, que a veces son difíciles con los poetas, porque los poetas muchas veces no sabemos leer ni nuestra propia poesía. Exactamente. Eso está complicado, muchas personas son buenos lectores, son buenos escribidores, pero no son buenos lectores. Para mí fue como decir, mi primer trabajo de edición, porque bueno, editar los textos de un libro que ya, o sea, un audiolibro que ya tiene un libro que le precede, bueno, se escoge un orden, se dice, bueno, esto va en orden de edad, vamos por la edad, por la fecha, como está en el libro, Sol Eterno, por acá vamos por esto lo había hecho con el libro de Delfín, pero con el audiolibro de Delfín, pero con el audiolibro de Delfín yo tenía bien claro el orden cronológico para ir viendo la evolución del poeta, ¿no?, y ese orden al documental también. Pero cuando seleccionamos los textos, yo siempre le decía, vamos a abrir con este texto, que a mí me parece que es como que entra así, como el agua que va llegando así. Por eso el primero que abre no necesariamente es tal vez el primer poeta en edad, ni es el primer mejor de los poetas, ni nada. Es simplemente ese descubrimiento de la isla. Vamos a venir hacia la isla, hacia su interior, y los poemas que están ahí, cada uno va revelando interioridades de la vida cotidiana, como hacía Virgilio Piñera. Virgilio Piñera escribía de aquellas cosas de la vida, que no era como Lezama. Lezama estaba hablando de corceles y tritones y de noche insular, jardines invisibles. Y Virgilio estaba metido en esos también, pero esos jardines, pero escarpaba y decía, mira, en el jardín también hay un gusanito que es el que le aporta el nitrógeno al suelo, ese gusanito, si fuera así, estaba viendo esa suciedad también que hay. Y nosotros queríamos entrar a eso. También como se entra a ese barco hundido y uno va descubriendo cómo funciona el mecanismo y cómo el tiempo lo ha deteriorado. Y así mismo me parece que era. Y fue también mi trabajo de seleccionar esos textos y tratar, no sé si lo logré, pero bueno, era el sentido también que tenía acomodar los textos de los poetas en este orden para esta placa, para que fuera escuchado y tal vez al oírlo uno sintiera esa canción. Y lo otro fue que los otros discos tenían su ambiente, pero este yo lo hice flat, o sea, con todo el nivel bajo, para que no hubiera ruido y fuera la voz nada más, porque lo que me interesaba era que se oyera la voz del poeta hablando, o sea, el discurso ese, porque también aludía un poco a Virgilio, que hubo mucho tiempo que estuvo hablando solo. Pablo, entonces llegamos también a otro audiolibro que en estos días en Ediciones La Luz y en esta peña Luciana Trabajas vuelve una y otra vez. Recién estuvimos haciendo el primer premio de Booktuber Atrapasueños y una para 3 grupos etarios, para los niños. Y uno de los grupos etarios, una niña, Nilsibel, gana el premio de Booktuber haciendo la reseña de Retoños de Almendro. Y cuando en ese precioso trabajo que además se hizo en familia y es fácil comprobarlo, esta niña hace un recorrido por los diferentes formatos también que se trabajó
Retoños de Almendro, desde la puesta en escena, el audiolibro, las postales, la exposición, en fin, Retoños de Almendro vuelve a Ediciones a Luz. Vuelve porque también este año los estudios Anima nos dan la sorpresa, los estudios Anima de Licay y Molvín, nos dan la sorpresa de hacernos una entrega de 6 materiales audiovisuales a partir de 6 de los cuentos que fueron grabados en el audiolibro Retoños de Almendro. Y Eli Baratute, que estuvo aquí con nosotros el otro día, que es el autor de la compilación de esta edición impresa del libro, estuvimos hablando de todo este proceso de selección, de los 35 autores que aparecen, de los 19 ilustradores de diferentes partes del país. Y también Fermín, que estuvo acá con nosotros, estuvo hablando largamente de todo este proceso de grabación del audiolibro Retoños de Almendro. Este Retoño de Almendro que si en los audiolibros anteriores tú como director de las grabaciones preferiste que tuviera una primacía absoluta la voz del escritor, ya este audiolibro no era la voz del escritor al que traía al estudio, sino de actores que pudieran hacer una lectura más o menos dramatizada de estos textos, respetando punto y coma el texto original. Y además con un público bien definido que tuvimos en ese momento, que era el público infanto-juvenil, con la entender que no era un disco a palabras. Háblanos de esto, vamos a conversar de primero me satisface enormemente que se haya podido llevar a parte audiovisual, o sea, del dibujo animado, porque eso es otra manera también de llevar a literatura, ¿no? Y complementa sobre todo el discurso, y te das cuenta entonces que los textos realmente tienen una riqueza tan grande que te permite hacer eso también. O sea, te permitió publicarlo como libro, como literatura, para que el muchacho lo lea y se lo imagine. Grabarlo en audio para que él lo escuche, el que no puede leer, y se lo imagine. Y ahora lo puedes ver en dibujos animados y seguir imaginando, soñar con esas imágenes que has visto. Y también, por supuesto, aparte de audio que puedes escuchar. A mí me parece magnífico, me hubiera gustado estar ahí, concho, haber dirigido eso. Eso es un dibujo animado también. Pero bueno, el proceso de Retoño de Almendro creo que fue uno de los procesos más difíciles de las grabaciones de estos discos, porque fue largo en el tiempo, fue complicado, sobre todo trabajar con actores que no estaban acostumbrados a trabajar en otro medio, estaban acostumbrados al teatro, al desempeño escénico, a la improvisación, estaban acostumbrados a hacer ellos mismos las puestas, a dirigirse ellos y no a ser dirigidos, y entonces todo eso crea cierto conflicto, en el sentido de que es muy difícil despojarte de barreras de esas que has creado durante años, esos vicios que se van creando, así como decir vicios, ciertamente, para poder hacerlo. Pero yo creo que al final se logró. Y yo estoy seguro. Fermín me lo dijo un día en la televisión, un día que lo entrevistaban allá, me lo dijo. Pero nosotros empezamos a ver nuestro trabajo escénico distinto, de una manera distinta, a partir de la grabación de Retoño de Almendro. Y le empezamos a incluir cosas con el vestuario y efectos de sonido, y empezamos a incluir canciones y textos, y enriquecimos la obra después que escuchamos el trabajo que se había hecho con el disco. Digo, porque realmente era así, debería ser así, no era trabajar para nuestra expresión como creadores, sino era trabajar un texto que era de otro autor, aportarle lo que nosotros podemos aportarle para un público que era totalmente distinto, era un público que tenía que percibir por un solo vector, tenía que escucharlo todo, entonces había que darle una riqueza, no solamente en la palabra hablada, sino también en el sonido, en la música, para que pudiera llevarse al menos una visión, que es la mía en este caso, la de tal vez el grupo que hicimos aquello, de la obra literaria. Entonces,
En ese proceso hubo que ir ajustando lecturas y había que repetir varias veces, había que cambiar algunas cosas, pero bueno, creo que finalmente trabajando 1 o 2 veces por semana, por las noches en Radio siempre en las Apuro. madrugadas. Sí, porque ¿qué pasa? Alejandro Marmo tenía un turno por la noche que nos daba la cobertura de hacer eso y él Pablo, aquí trabajó la grabación. realmente también un momento para agradecer la colaboración de la radio en Holguín, que además en el centenario de la radio cubana, que han mantenido los lazos de trabajo magníficos durante estos años con la luz. Hemos grabado todos nuestros audiolibros en tanto en Radio Holguín La Nueva como en Radio. No, realmente la colaboración de Tatiana Galván para hacer los 2 primeros audiolibros, tanto El Sol Eterno como El Brillo de la Superficie con los estudios. Tatiana en un momento me dijo, ya terminaste, porque si no has terminado te tienes que ir. Gastaste todo la cuota esa asignada, ahora no puedo usar ahora, sí, ya agotaste todo lo que teníamos asignado en el mes. Fíjate que tuve que ir al gobierno a pedir que me autorizaran para poder transmitir, salir al aire, pero lo gastaste todo. De verdad, efectivamente, era una noche de grabación, yo conectaba luces para filmar, para hacer fotos y grabar el disco. O sea, yo consumía lo que tal vez ellos gastaran en una sesión de 1 hora, yo consumía lo que tal vez ellos gastaran en una semana de transmisión. Acabé. Pero bueno, tuvo un magnífico resultado. Y Radio Puro también colaboró, nunca nos dijo que no, nos prestaba el Sigue estudio, colaborando. y íbamos para allá por las noches y Alejandro Marmo sí, como no, que no era su trabajo, incluso no se pagaba. No se pagaba. Hay lugares donde tienen estudios buenos con condiciones, pero te cobran la sesión de grabación, te la cobran, y entonces no siempre hay presupuesto para eso, porque estos audiolibros nacieron todos desde la voluntad de colaborar. Exactamente, los artistas no cobran, se renuncian a sus derechos de autor. Los realizadores también, los escritores, los realizadores, y hemos tenido que solicitar financiamiento para Retoños de Almendro. Ahí colaboró hasta el CIERI, que fue el que costeó la divisa para comprar los discos, los primeros discos que se hicieron, eran discos que se podían grabar en la superficie, serigrafiables, y entonces ellos porque estos discos además se distribuyeron gratuitamente por varias escuelas de la enseñanza especial en el país. Y también la ayuda de algunos amigos que vinieron del extranjero, Jeremy Harris, un rockero australiano, también ayudó muchísimo. Nos pagó una Pablo, edición. una cosa que no puedes pasar por alto es que también en ese audiolibro de Retoños de Almendro colaboraron también jóvenes que eran miembros de la asociación, jóvenes músicos, la compañía de danza también. La historia es tan amplia porque ¿qué pasa? Para poder hacer lo que yo pretendía, que yo te había comentado en aquel momento, te decía, yo no quiero, por ejemplo, una simple lectura del texto, yo quiero una lectura más dramatizada. Yo voy a hacer un cuento como se hace un cuento en la radio, que se le incluyen todos los recursos expresivos del medio. Pero yo necesitaba, por ejemplo, una música que fuera tal vez música original, porque no podía usar música tanto tiempo, música grabada, pues tenía que pagar derechos de autor. Y entonces ahí colaboró un estudiante de percusión, por ejemplo, para Fun Fun, colaboró un estudiante de percusión que me hizo los tambores para acá. Lo buscamos en la escuela de música, pedimos el permiso, lo sacamos de la beca, vino con sus tambores en un visitaxi, me hizo la sesión de tambores. Ahí estuvo Yacer, destacado jazzista, ya desde que era un estudiante había ganado premios Joyas, ya era una figura, ya todo el mundo quería trabajar con él. Y él me dijo, sí, voy para allá. Hizo la flauta para Sebastián, para otros momentos también. Cosas que incluso a veces, algunas cosas no se llegaron a incluir. Y así fuimos pidiendo la colaboración. Así yo logré que en los estudios de grabación de Radio Progreso, grabarle a la difunta Mayra Navarro, la maestra de narración oral. Exactamente, que era un referente. Porque ¿qué pasa? Yo no pretendía que fuera todo la compañía, no porque ellos no tuvieran, por ejemplo, la preparación, la formación o todo el interés, sino porque quería que hubiera también una suerte de homenaje también a las personas que habían estado haciendo ese trabajo también. Por eso Norma Lencidia, Lara Lazarita,
Diana Agüero, que también tiene experiencia como actriz y todo, hizo un cuento magnífico como Kramer contra Kramer. Y entonces así fui buscando, me hubiera gustado tener más personas, pero bueno, los recursos a veces no acompañan, no acompañan, y eso requiere la disposición de transporte, dietas, hospedaje, muchas cosas. Producción. Yo realmente agradezco muchísimo a personas que están ahora incluso en una altura así, porque en la radio, como es el caso de la grabación de Mayra Navarro, me la hizo un señor que era el Premio Nacional de la Radio. Entonces me sería mucho más difícil llegar hasta él para decirle, mira, dame una hora de tu sesión de grabación de estudio, eso, porque tú para grabar esto. Y él colaboró gratuitamente conmigo, no hubo problema con eso. Y entonces este proceso se vuelve más complejo por eso, porque había que crear efectos de sonido incluso que no están en los bancos de sonido que uno busca y se tenga esto aquí, tuve que crear sonido, entonces yo tuve que ir aparte de los efectos y hacer algunos efectos para entonces poder mezclarlo y a la hora de editarlo lograr ese sonido que yo quería y ir enriqueciendo todo lo que el texto puede darte en palabras, tratar de llevarlo a sonido sin que eso tampoco te cree un caos. Hay cuentos magníficos que tienen una riqueza sonora ahí que a veces no se percibe porque uno no tiene la posibilidad tal vez de oír en todo el espectro ese, pero el zoológico tiene hasta 8 pistas. Yo monté hasta 8 pistas de Adobe Audition. Coral, además, pues varios autores en el... Para lograr eso. Y un piano para Federico, había que buscar efectos del piano, había que buscar todas esas cosas, entonces hubo que crearlo. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor para mí, que estaba trabajando no solamente la dirección artística, sino también después yo trabajé en cada uno de los audiolibros, hice la edición y hacer la masterización, o sea, para hacer ya el máster final para la reproducción. Y yo lo veía una y otra vez. Muchas veces, yo recuerdo, yo con la grabadora que hay chiquitica de Delfín, yo me lo ponía, ponía un par de audífonos y andaba escuchando la entrevista completa de Delfín. Yo andaba por la calle, la gente empezaba trayendo música, porque sabía andar de Delfín, para yo seleccionar los fragmentos y iba a hacer. Y también me pasaba con retoños de Almendro. Yo iba oyendo constantemente en la calle, cuando iba caminando y eso, porque necesitaba aprovechar el tiempo, y a veces no tenía todo el tiempo. A veces tú me decías, Pablo, pero ¿cuándo vamos a ir? Yo le decía, oye, calma, tengo dos cuentos nada más y tal, oye, mi madre, ¿qué tú estás haciendo ahí? Me tengo que hacer primero, para que tú veas la cantidad de pistas de audio que tiene eso. Porque hago un minuto, y hacer un minuto era días de trabajo, lograr todo eso. Que después, por supuesto, estoy seguro de la sorpresa de los actores cuando escucharon a Key, porque ellos jamás pensaron que su voz podría ir acompañada de eso, y grabaron en seco ahí, sin sentir nada, y yo sí le daba pautas, mira, vamos a enriquecer esto. Y hay cuentos en los que yo necesité que estuvieran varios de los autores en el zoológico, ellos están, no solamente uno solo narrando, están los otros y hacen, respecto, la cotorra, y la compañera de baile español. Sí, por supuesto, buscamos para el eje. Yo quiero que el 100 pies haga un taconeo, vaya taconeando. Entonces ya me hicieron el taconeo. Y yo cogí precisamente un fragmento de Carmen de Vicente, que a mí me encanta esa pieza, y escogí precisamente ese pasaje para que yo lo taconeara y hacer los pasos de 100 pies. Y eso está ahí, incluido el taconeo de esa gente, de esos de 100 pies, muchos pasos múltiples, todo, muchos detalles que le decía, dame el taconeo ese. Yo recuerdo una vez llegó una de las actrices, andaba con unas cosas, eran así, esos coturnos, ¿de dónde tú sacas esos coturnos? Pues parecían unas cosas así, y sonaban, tac, 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 y yo, hazlo ahí, vamos a grabar eso, tac, 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 ya. Esos son los pasitos que yo utilicé cuando el zoológico dice, si alguien pasaba y tropezaba porque había una serpiente, esos son los pasitos esos que yo utilicé. Y así yo iba creando muchas cosas, se me ocurrían, y ellos a veces hacían algo y yo decía, espérate, eso mismo, vamos a hacerlo. Es la cotorra esa, que buena te quedó, haz la cotorra aquí, para insertarlo. Y me permití la libertad de excederme del texto en algunos momentos
en el sentido ese que la cotorra habla de esa manera. Un texto que aparece dicho ahí y ya. Más nada. Lo demás los castigué a que fueran fieles al texto, porque era un audiolibro. Si no, no era audiolibro, era la creación de ellos como narradores. Que eso es un concepto difícil también de entender cuando tú no estás acostumbrado a trabajar en el medio. El actor de radio sí, porque tú le das un libreto y te dice, esto es lo que vamos a hacer. Y él lo hace, tal vez inserta alguna morcilla, se permita cambiar alguna palabra, pero el director va a decir, eso es lo que está en el guión. Dale el pie como debe ser para que el otro no se pierda porque está leyendo el texto, ¿entiendes? Tienes que ser bastante fiel a ese texto. Y eso yo traté de inculcárselo a ellos. Si les aportó algo, felicidades, me alegra muchísimo. Pablo, es bien difícil el hecho de grabar audiolibros, es difícil trabajar con los actores, es difícil trabajar también con los autores, con los poetas. Tú ahorita decías algo interesantísimo, y es que no siempre los escritores sabemos leer nuestros textos. Y estamos llenos de vicios, de temores, de timidez, en fin, de mil frustraciones que nos acompañan a la hora de asumir un público. Y creemos que cuando vamos al estudio tenemos que leer como si estuviéramos leyendo el libro en casa, pasar la página rápido. Y esto se hace bastante complejo, y doy fe de jornadas de grabación de La Isla en Verso, donde había poetas, que son poetas jóvenes quizás, pero ya con una trayectoria y premios bien importantes, con resistencia a repetir un verso. Exactamente, eso es bien arduo. Todo ese trabajo tiene que asumirlo, tiene que perfeccionarlo un director que es el que está del otro lado del cristal, que es el que está exigiendo de ti, porque tú no eres un lector profesional, pero tienes que entregar la mejor lectura. Y eso también pasaba con los muchachos de Palabras al Viento, que no estaban acostumbrados a ir a la radio, que tienen otros medios, expresan con las manos, expresan con el rostro, porque son narradores orales. Te mueves y en la radio pierdes el plano sonoro, porque el micrófono es unidireccional, está en una posición, y si tú haces todas esas gestorías que estás acostumbrado a hacer, pierdes el plano sonoro, te va fácilmente de plano y eso dificulta la audición. Pablo, por suerte todo esto está recogido, ya no solamente el resultado de esas grabaciones, sino también varias de las sesiones de grabación de todos estos audiolibros está recogido también en fotografías que hoy forman parte también de los archivos de la editorial, lo hemos compartido en nuestras redes sociales también. De hecho, todos estos audiolibros están cargados también en las redes sociales de la editorial, en iBooks, estamos compartiéndolo y se pueden escuchar y descargar también de forma gratuita. Tratamos de siempre que llevar constancia, porque me parece que la memoria, o sea, hacer el audiolibro solamente no, también las sesiones de fotos y todas esas cosas, contribuyen a mantener la memoria de los que lo hacen, de lo que hacen y para qué lo hacen también. A veces se pueden perder en el tiempo también y tergiversarse algunas cosas, y es importante lo que tú señalabas. Retoños de Almendro es un proyecto que surgió, o sea, como proyecto del libro también surgió para apoyar a la lumbrera. El proyecto Lumbrera. El proyecto Lumbrera, que era un proyecto de editorial, precisamente la Escuela de Edad de Oro. Que mantiene todavía su piñata de letras, se mantiene todo. Bueno. Y entonces tenía ese enfoque a un público que no está desfavorecido por el panorama de la literatura cubana, porque no tiene la posibilidad de acceder a todo lo que se está haciendo para niños. Entonces no hay ni libros en braille, ni hay suficientes audiolibros como para que ellos puedan acceder a esa literatura. Mucho menos hablemos del internacional, pero bueno, al menos que se podía hacer desde acá era llevarle una parte, porque realmente nosotros tuvimos que hacer una selección bastante rigurosa por cuestiones de espacio, que no hubiéramos hecho 5 audiolibros, porque realmente hay múltiples cuentos que dejamos, que por extensión no se podía, del cuento se llevaban 15 minutos narrados, otros cuentos que también eran muy difíciles trabajarlos en aquel momento, tal vez requerían un poco más de experiencia, no sé, de pericia por parte mía, tal vez un poco más de trabajo de los actores, o tal vez otros recursos, tal vez, digo yo, expresivos que había que crear para eso. Un trabajo, digo yo, más riguroso. Ahora, ya han pasado 10 años de la publicación del audiolibro, del libro Retoños de Almendro.
los niños entonces ya por lo menos deben tener ya de 20 años o más. Y ya ahora Retoño de Almendro vuelve al público infantil con la versión de los audiovisuales, con los estudios Anima. El otro día conversábamos con Adrián, que es el director general de esta producción de los audiovisuales de Retoño de Almendro, y él me decía que la dificultad de ellos como realizadores audiovisuales para ajustar ese audiolibro al mundo audiovisual, porque realmente estos materiales que ahora mismo estado socializándose en las redes sociales, y valga la redundancia, de Retoño, no estaba pensado originalmente para ser versionado en muñequitos, en audiovisuales, solamente era para audio, para ser escuchado. Y el equipo de Anima tuvo que crecerse realmente para, con ese arte final que se le entregó de audiolibro, versionar y hacer su lectura personal de ese grupo de trabajo. O sea, es lo mismo le pasaba a los actores de Palabras Adviento cuando salían de las tablas, iban al estudio. ¿Entiendes? Yo lo hice aprovechando un vector. Ellos tienen que coger y llevar todo eso a dos vectores, la vista y el oído. Entonces hay que ser muy, ¿cómo decirte? Muy cirujano para tú poder decir, esto no puedo, sonido, esto tiene que ser visual, esto tiene que ser en sonido y saber escoger. Yo no, yo tenía que hacerlo todo en sonido. Por eso traté de enriquecer todo lo que podía hacer en sonido. Ahora ellos tienen que jugar con eso. Por eso hubiera preferido que esta obra se hubiera hecho completa desde cero. O sea, se hubiera hecho un trabajo completo de hacer un guión nuevo para montar eso en audiovisual. Que sería mucho más rico porque podrías trabajar más recursos expresivos, muchas cosas que se pueden mostrar, y no necesariamente hay que representarlas como tal. Que yo sí le pedí a los actores que hicieran énfasis en determinadas cuestiones que era necesario que se destacaran, porque si la oías... No, pero además en la evolución, los mismos actores de Palabras al Viento hoy te dicen que ya ellos narran esos cuentos de otro modo. Sí. Ya cuando tú vas al teatro y los ves en la puesta en escena de Retoño de Almendro es otra cosa totalmente diferente. Incluso el espectáculo cambió completo la estructura. No es el espectáculo que conocimos en un inicio, ahora es más coreográfico incluso. Evoluciona, es inevitable que eso ocurra. Pablo, bueno, y hablábamos de evoluciones también. Llegó el momento en que Pablo Guerra decidió irse de Holguín enamorado a Cienfuegos. Aquí está Belke, ese ser maravilloso que te acompaña y con el que compartes tu vida, y te llevó a Cienfuegos. Y bueno, decidimos no, se impuso que ya no podíamos seguir trabajando a distancia los audiolibros por mil condiciones difíciles que surgen. Y bueno, Ediciones La Luz siguió haciendo audiolibros, igual con personas que están aprendiendo, que tienen deseos de hacer. Así surgió con Palabras al Viento la edición de Dice el Musgo que Brota, también con la colaboración de Héctor Ochoa, que proviene también de Radio Holguín La Nueva. Se han hecho otros audiolibros dedicados al centenario de Monterroso, al de Cinto Vitier, y mañana estaremos en este salón, ya esto casi ya para terminar, estaremos en este mismo salón presentando la última producción de audiolibros que hemos hecho, que es Si caigo al pozo, no me pongan flores. Son cuentos de Virgilio Piñera, son 10 cuentos de Virgilio Piñera en la voz de escritores cubanos, unos cuantos de ellos miembros de la Asociación Hermanos en la sección de literatura. Se suman también otros amigos que han colaborado como Alberto Santo, también parte del trabajo de la editorial, trabajo de la editorial, y también con la colaboración de los DJs. Se han sumado también los DJs al trabajo de Ediciones La Luz en los audiolibros. Entonces, bueno, mañana tú tendrás tiempo acá para hacer tus consideraciones sobre esta nueva época del audiolibro en Ediciones La Luz, pero nosotros acá se impone siempre que el invitado, si es poeta,
que nos se despida de la Peña Brisas Constelaciones con la lectura al menos de un texto. Y acá Pablo Guerra, como autor, como poeta que es, publicó en Ediciones La Luz, en la colección Merlis, que es la colección homenaje de la editorial, este poemario Animal de Carga. Quiero que de aquí escojan un texto y sería el texto con el que estamos terminando. Este es un libro que no tuvo la fortuna de otros libros tal vez, ¿no? Por circunstancias, ¿no? De otros libros míos que yo para poder publicar un libro tuve que escribir a concurso, mandar varias veces, hasta que hubo una publicación. Pero este fue un libro que Luis me dijo, no, tú te mereces un libro por aquí. Editorial, yo, muchas gracias. Y entonces me incluyeron, entonces está este libro, Animal de Carga, del cual voy a leer un texto breve que precisamente está aquí, que es un texto que resume un poco la esencia de lo que viene siendo la tesis del libro, si existe una tesis cuando damos un libro, ¿no? Hay algo por ahí, no dice que está ahí. El texto se titula Lamento de Sísifo por la semejante naturaleza del hombre y su carga. No sé si soy el hombre o la roca, el hombre que rueda cuesta abajo, la roca que nunca llega a la cima, o viceversa. Gracias. Pablo, nosotros despedimos a los amigos acá en Brisas Constelaciones siempre con rosas y azucenas, por favor. ¿Me alcanza? Gracias, Raquel. Entonces, Pablo, esto es nuestro agradecimiento con flores para ti que sigues siendo del equipo de Ediciones La Luz. Hoy estás trabajando también con Reina del Mar Editores, y hay algo importante. Reina del Mar Editores es la editorial hermana de La Luz, porque el primer libro de La Luz sale en coedición con esta editorial, Bufón de Dios, de Luis Serrano. Entonces es como que te trasladaste de casa y los vínculos siguen. Seguimos hermanados desde las editoriales de la Asociación Hermanos Said. Gracias, Pablo, gracias a los amigos que nos han acompañado y también a los que están en redes sociales, a los que se sumarán también más tarde cuando compartamos el resto del material en otras redes sociales. Muchas gracias y mañana nos vemos acá presentando Si caigo al pozo no me pongan flores, cuentos de Virgilio Piña.